Estás viendo Susurros del Pasado. Si estas historias tocan tu corazón, suscríbete ahora. Porque aquí, cada historia importa. De pronto, el plato de cerámica estalló contra el suelo de mármol con un estruendo que hizo callar a todo el restaurante. Inaceptable. La voz de Antonia Vidal atravesó el comedor del Mirador de Barcelona como un latigazo. ¿A esto lo llama servicio? Mi perro come en platos más limpios que esta porquería. Marina se quedó paralizada, sosteniendo la bandeja vacía, mientras los fragmentos de una vajilla de 300 euros se esparcían por el piso. Era su tercer día en aquel restaurante de lujo con vista a la Sagrada Familia. Y jamás había vivido algo así. La mujer frente a ella, con el cabello platino recogido en un moño perfecto, un traje crema de Chanel y un collar de perlas que probablemente valía más que el salario anual de Marina, la miraba con un desprecio tan palpable que se sentía incluso en el aire acondicionado del lugar. «Señora, lo siento mucho. Le traeré otro plato de inmediato». Marina intentó sonar firme, pero su voz temblaba. ¿Otro plato? Antonia se levantó de su silla como una reina ofendida. ¿Crees que voy a permitir que tus manos sucias vuelvan a tocar mi comida? Mira tu uniforme, mira tus zapatos. Hueles a autobús y a desesperación. Las demás mesas se giraron por completo. Marina sintió unas 20 miradas clavándose en su espalda. El calor le subió por el cuello. Sí, su uniforme no era nuevo. Sí, había tomado 2 autobuses y el metro para llegar desde el hospital. Sí, era pobre, pero no era sucia y, desde luego, no merecía aquello. Señora Vidal, por favor, el gerente apareció casi corriendo. Tenía la frente cubierta de sudor. Permítame encargarme de esto personalmente. Marina es nueva. Es nueva. Antonia soltó una risa cruel. Eso explica por qué contrataron a alguien tan común. Dime, querida, se dirigió directamente Marina. ¿Cuántos trabajos ya has perdido? ¿3? ¿4? De pronto, algo más se rompió. Porque con esa apariencia y esa incompetencia, imagino que coleccionas despidos como yo colecciono bolsos Hermès. Algo se quebró dentro de Marina. No era un plato esta vez, sino algo mucho más profundo. Durante años había soportado humillaciones. Había limpiado baños, atendido mesas, trabajado turnos dobles mientras estudiaba por las noches. Aguantó comentarios despectivos, miradas de superioridad, propinas ofensivas, pero siempre en silencio, siempre con la cabeza baja, ¿verdad? Esta vez no. ¿Sabe qué, señora Vidal? Marina dejó la bandeja sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear las copas de cristal. Tiene razón. Vuelo a autobús porque tomé 2 para llegar aquí a las 6 de la mañana. Mi uniforme no es nuevo porque gasto mi dinero en pagar la universidad, no en collares que valen más que la vida de una persona. ¿Cómo te atreves? Antonia dio un paso al frente, pero Marina no retrocedió. Y sí, mis zapatos están gastados porque camino kilómetros cada día, trabajando para mantener a mi hermana enferma. Pero, ¿sabe qué? Yo no huelo a amargura, a soledad disfrazada de superioridad, a esa necesidad desesperada de humillar a otros para sentirse importante. El restaurante quedó en un silencio absoluto. Hasta los cubiertos dejaron de moverse. El rostro de Antonia pasó del rosa a un rojo intenso. Quiero que esta insolente salga de aquí ahora mismo. Y puedes olvidarte de mi recomendación para la guía Michelin. Este lugar está acabado. Señora Vidal, por favor, cálmese. El gerente casi le suplicaba. Marina, ve a cambiarte. Márchate ahora mismo. Pero antes de que Marina pudiera moverse, una voz masculina cortó el aire desde la entrada del restaurante. Mamá, ¿qué demonios está pasando aquí? Todas las cabezas se giraron. Un hombre de unos 30 años, vestido con un impecable traje gris, con una presencia que llenaba la sala, avanzaba hacia ellos con pasos largos y decididos. De pronto, Marina lo reconoció al instante por las revistas de negocios que a veces veía en el metro. Anthony Vidal, el magnate tecnológico más joven de España, hijo de Antonia. Y por la expresión de su rostro, estaba furioso. Anthony, querido, qué sorpresa. Antonia cambió su tono de inmediato, como si hubiera accionado un interruptor. Solo estaba resolviendo una situación con el personal incompetente de este lugar. Lo vi desde fuera, la interrumpió Anthony. Su voz era puro hielo. Estaba en mi coche atendiendo una llamada cuando decidí pasar a saludarte y escuché cada palabra de los últimos 5 minutos. El color desapareció del rostro de Antonia. No lo entiendes. Esa chica fue extremadamente grosera. Arruinó mi comida. Y tú lanzaste un plato al suelo, mamá. Anthony señaló los restos de cerámica. Lo vi a través de la ventana.
Y luego empezaste a humillar a esta mujer por su situación económica, mientras todos en este restaurante lo grababan con sus teléfonos. Marina parpadeó. ¿Grababan? Miró a su alrededor y, en efecto, varias personas sostenían sus móviles, discretamente apuntando hacia ellos. Anthony, no seas ridículo. Yo nunca. Basta. La voz de Anthony fue tajante. El plato que rompió mi madre cuesta 320 euros. Señor Vidal, no es necesario. ¿Cuánto es? 320 euros, señor. Anthony sacó su cartera y dejó 4 billetes impecables sobre la mesa. El resto es para la señorita. Miró el nombre en la placa de Marina. Para la señorita Marina, como disculpa por el comportamiento inaceptable que tuvo que soportar. Marina abrió los ojos como platos. 80 euros. Era casi lo que ganaba en toda una semana. Yo, señor, no puedo aceptar esto. Por favor, acéptelo. La voz de Anthony se suavizó al dirigirse a ella. Y lamento profundamente lo que mi madre le dijo. Nadie merece ser tratado así. Nadie. Anthony temblaba de ira contenida. Anthony Sebastián Vidal, sal de aquí conmigo ahora mismo. Vamos a hablar de esto en privado. No, mamá. De pronto, Anthony se volvió hacia ella con una expresión que Marina jamás había visto en el rostro de un hijo al dirigirse a su madre. Pura decepción. Creo que ya hemos hablado suficiente en privado. Durante años te he pedido que trates a la gente con respeto. Años. Y cada vez me prometes que vas a cambiar. Y cada vez escucho una nueva historia sobre cómo humillaste a alguien. ¿Cómo te atreves a avergonzarme delante de todas estas personas? La voz de Antonia era veneno puro. Tú misma te avergüenzas. Respondió Anthony con frialdad. Y ahora vas a disculparte con Marina. El restaurante entero contuvo la respiración. Lo siento. Antonia casi escupió la palabra. Has oído bien. Te vas a disculpar. O juro por todo lo que tengo que cada organización benéfica, cada club social, cada contacto de negocio que compartimos sabrá exactamente qué clase de persona eres cuando nadie importante te está mirando. ¿Me amenazas por una simple camarera? Yo la estoy protegiendo de una abusadora, corrigió Anthony. Hay una diferencia. Espero que hoy la entiendas. Antonia miró a su hijo, luego a Marina, y después a todas las cámaras de los móviles que sin duda estaban grabando ese momento que sería viral antes del anochecer. Y Marina vio algo que nunca pensó ver. A la poderosa Antonia Vidal, la mujer que hacía temblar a camareros y gerentes de la alta sociedad de Barcelona, completamente acorralada. La pregunta era qué haría ahora. Los segundos se estiraron como horas. Antonia Vidal, acostumbrada a que el mundo se inclinara ante su voluntad, se encontraba en un territorio totalmente desconocido. La capitulación pública. Empezó. Pero las palabras parecían quedarse atascadas en su garganta, como un veneno que se negaba a salir. Lo siento si mis palabras fueron malinterpretadas. No. Anthony cruzó los brazos. Eso no es una disculpa, es una evasiva. Inténtalo de nuevo, mamá. Y esta vez es sincera. De pronto, Marina deseó desaparecer. Aquello se había convertido en algo mucho más grande que ella misma. Podía sentir la tensión en el aire, espesa como una niebla. Los comensales ya ni siquiera fingían no mirar. Era mejor que cualquier reality show. Antonia apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Su rostro era una máscara de humillación contenida. Lo siento, tragó con evidente dificultad. Hablarte de esa manera fue inapropiado. Sonó falso, como si alguien leyera un guión bajo amenaza. Pero, técnicamente, era una disculpa. Anthony respiró hondo, claramente insatisfecho, pero entendiendo que probablemente era lo máximo que obtendría. Luego miró a Marina directamente. ¿Acepta sus disculpas? Todas las miradas se clavaron en Marina. Era su momento. Podía rechazar la disculpa, humillar a Antonia como ella la había humillado. Podía exigir más. El hijo de esa mujer estaba claramente de su lado. Pero Marina pensó en su hermana Lucy, en casa, conectada a un tanque de oxígeno. Pensó en las facturas médicas que se acumulaban. Pensó en lo desesperadamente que necesitaba ese trabajo. Sí, dijo en voz baja. Acepto sus disculpas, señora Vidal. Antonia no dijo nada más. Solo tomó su bolso de diseño del respaldo de la silla con un movimiento brusco y se dirigió hacia la salida con la cabeza en alto, tratando de recuperar algo de dignidad. Pero todos podían ver la rigidez de sus hombros, como sus manos temblaban ligeramente. La puerta se cerró tras ella con un suave clic que, en el silencio del restaurante, sonó como un portazo. Anthony se quedó un instante mirando hacia donde su madre había desaparecido, con una expresión difícil de descifrar.
Luego se volvió hacia el gerente. Señor Martínez, ¿verdad? El gerente asintió nervioso. Quiero que sepa que Marina no hizo nada mal. Si hay cualquier consecuencia para su trabajo por este incidente, hágamelo saber personalmente. De pronto, todo parecía llegar a su fin. Por supuesto, señor Vidal, no habrá ninguna consecuencia. De hecho, Anthony lo interrumpió. Hay algo más. Me gustaría pagar la cuenta de mi madre. Y también quisiera dejar una compensación extra para todo el personal que tuvo que presenciar esto. 2.000 euros. Repártanlos como consideren justo. Un murmullo recorrió el restaurante. El gerente casi se atragantó. Señor Vidal, es extremadamente generoso, pero no es necesario. Para mí sí lo es. Anthony sacó una tarjeta negra de su cartera. Cárguelo todo aquí. Mientras el gerente se alejaba con la tarjeta, temblando entre gratitud y nerviosismo, Anthony por fin se volvió por completo hacia Marina. ¿Estás bien?, preguntó, y en sus ojos había una preocupación sincera. Marina asintió, aunque, siendo honesta, no estaba segura de estar bien. Su corazón seguía latiendo como si hubiera corrido un maratón. Gracias, señor Vidal. No tenía que hacer todo esto. Tenía que hacerlo, respondió con firmeza. Mi madre no siempre fue así. O quizás siempre lo fue y yo era demasiado joven para notarlo. Pero últimamente ha empeorado. Desde que mi padre murió hace 3 años, es como si toda su bondad se hubiera ido con él. Marina no sabía qué decir. Aquel hombre, aquel multimillonario que aparecía en las portadas de Forbes, le estaba confiando algo personal. Parecía tan humano. Lo siento por su pérdida, murmuró ella. Gracias. Anthony miró alrededor del restaurante, donde la gente empezaba a volver tímidamente a sus conversaciones, aunque era evidente que seguían atentos. ¿Sabes? Mi padre era camarero cuando conoció a mi madre. Ella venía de una familia rica. Él trabajaba en el club donde ella solía comer. Siempre nos contaba que lo que más le gustaba de ella era que, a diferencia de sus amigas, trataba al personal con respeto. ¿Qué cambió? Marina se sorprendió a sí misma por la valentía de hacer esa pregunta. De pronto, Anthony esbozó una sonrisa triste. El dinero, el poder, la edad, o quizás simplemente dejó de fingir. No lo sé. Pero la forma en que trata a la gente se ha convertido en una batalla constante entre nosotros. Y hoy fue la gota que colmó el vaso. El gerente regresó con la tarjeta y el recibo. Todo está listo, señor Vidal. Y una vez más, muchas gracias por su generosidad. No hay nada que agradecer. Anthony firmó el recibo con un gesto fluido. Marina, ¿puedo hablar contigo a solas? El estómago de Marina se encogió. ¿Qué más podía querer? ¿Iba a ofrecerle dinero para que guardara silencio sobre el incidente? ¿Iba a pedirle que lo borrara todo de su memoria? Lo siguió hasta un rincón más tranquilo del restaurante. Junto a las ventanas se abría la vista de la Sagrada Familia. La luz del atardecer bañaba las torres de Gaudí con un resplandor dorado. «Escucha», empezó Anthony, metiendo las manos en los bolsillos del pantalón. «Sé que esto va a sonar extraño viniendo de alguien a quien acabas de conocer, pero cuéntame más sobre tu hermana. Mencionaste que estaba enferma». Marina parpadeó. De todo lo que esperaba oír, eso no estaba en la lista. ¿Por qué quieres saberlo? Porque mi empresa, Vidal Technologies, tiene una fundación. Nos enfocamos en ayudar con tratamientos médicos costosos para familias que no pueden permitírselos. Y algo me dice que tú encajas en esos criterios. Las lágrimas amenazaron con desbordar los ojos de Marina. No podía llorar. No allí, no en ese momento. Mi hermana Lucía tiene fibrosis quística, soltó de golpe. Tiene 17 años. Hay un tratamiento nuevo, Trikafta, que podría cambiarle la vida por completo, pero cuesta, su voz tembló, cuesta 40.000 euros al año. El seguro cubre una parte, pero no es suficiente. Trabajo en 3 empleos para ahorrar, pero es como intentar llenar el océano con una cuchara. Anthony sacó su teléfono. ¿Cuál es tu nombre completo? Soto. Marina Soto. De pronto, él volvió a hablar. ¿Y en qué hospital está su hermana? En el Hospital San Joan de Déu. Pero, señor Vidal, yo no le estoy pidiendo. Lo sé, la interrumpió con suavidad. Por eso quiere ayudar. Porque no está pidiendo. Porque se mantuvo firme frente a mi madre, incluso sabiendo que eso podía costarle trabajo. Porque hay algo en usted que me recuerda por qué creé este fondo en primer lugar. Marina ya no pudo contenerse más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No puedo aceptar esto. Es demasiado. ¿Sabe qué me dijo mi padre antes de morir? Anthony guardó su teléfono.
Me dijo, el dinero no es más que papel si no lo usas para hacer el mundo menos cruel. He donado millones a buenas causas, pero hacía tiempo que no sentía que esto fuera tan personal, tan correcto. ¿Por qué yo, Marina Soto? ¿Por qué le importo? Anthony miró por la ventana a la Sagrada Familia, con sus torres elevándose hacia el cielo. Porque mi madre tuvo razón en algo hoy, aunque de la forma más retorcida posible. Usted huele a autobús, a esfuerzo, a sacrificio, a todo aquello que el dinero no puede comprar y que la mayoría de las personas de mi mundo han olvidado que existe. Luego la miró directamente a los ojos. Y porque alguien que está dispuesto a defender su dignidad, incluso cuando eso puede costarle todo, merece que alguien también lo defienda. Marina no tenía palabras, solo lágrimas y una gratitud tan grande que le dolía en el pecho. Haré algunas llamadas, dijo Anthony. Espere noticias del Hospital Sant Joan de Déu en las próximas 48 horas. Marina se detuvo antes de irse. Gracias. ¿Gracias por qué? Preguntó él, confundido. Por recordarme por qué no puedo dejar de luchar contra el tipo de persona en la que se ha convertido mi madre y por darme la esperanza de que todavía hay gente buena en el mundo. Se marchó antes de que ella pudiera responder. De pronto, Marina se quedó junto a la ventana, llorando en silencio, mientras el sol de la tarde envolvía Barcelona en una luz dorada. No sabía que, en ese mismo momento, 3 personas del restaurante ya habían subido el vídeo del incidente a TikTok, Twitter e Instagram. No sabía que, para la medianoche, Antonia Vidal sería tendencia en todo el país. Y, por supuesto, no sabía que la guerra entre madre e hijo apenas estaba comenzando. 48 horas después, el teléfono de Marina sonó mientras limpiaba mesas en el turno de la mañana. Señorita Soto, soy el doctor Ramírez del Hospital Sant Joan de Déu. Tengo noticias extraordinarias sobre el tratamiento de su hermana Lucía. Las manos de Marina temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. ¿Qué? ¿Qué noticias? El Fondo Vidal ha aprobado la cobertura completa del tratamiento con Trikafta. 3 años garantizados, con posibilidad de ampliación. Podemos empezar la próxima semana. Marina tuvo que sentarse. Sus piernas simplemente dejaron de responder. ¿3 años? Pero eso es más de 120.000 euros. Señorita Soto, su hermana va a recibir el tratamiento. Eso es lo único que importa. Cuando colgó, Marina lloró en medio del restaurante vacío hasta que ya no le quedaron lágrimas. Luego llamó a Lucía y las dos lloraron juntas por teléfono durante 20 minutos. Pero mientras Marina celebraba el mayor milagro de su vida, a unos kilómetros de allí, en un lujoso ático con vistas al Paseo de Gracia, estallaba una tormenta muy distinta. 120.000 euros. El grito de Antonia retumbó entre las paredes de mármol. Has dado 120.000 euros a una cualquiera. Anthony estaba sentado en el sofá de cuero, completamente tranquilo, bebiendo un espresso. No le di nada directamente. El fondo aprobó su solicitud por los canales habituales. Bueno, aceleré el proceso, lo admito. ¿Por una camarera que le faltó el respeto a su madre? Antonia caminaba de un lado a otro como una leona enjaulada. ¿Te das cuenta de lo que dicen en el club, en los consejos de administración? Me has convertido en el hazmerreír de Barcelona. No, mamá. Anthony dejó la taza con un suave clic. De pronto, Anthony habló con frialdad. Tú te convertiste en el hazmerreír de Barcelona. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Antonia se detuvo en seco. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Consecuencias? ¿Me castigas como si fuera una niña? Te trato como tú tratas a los demás, respondió él con una calma que solo consiguió enfurecerla más. ¿Sabes cuántos vídeos del incidente están circulando en las redes? 17 ángulos distintos de ti humillando a una mujer que trabaja. 3 millones de visualizaciones en total. Y los comentarios no son precisamente favorables. Antonia palideció. Puedo hacer que los eliminen. Puedo llamar a mis abogados. ¿Ya lo intentaste? La interrumpió Anthony. Te llamaron ayer para decirte que legalmente no hay nada que hacer. Estabas en un lugar público. Y, sinceramente, mamá, creo que es bueno que el mundo vea quién eres en realidad. ¿Quién soy yo? Antonia casi escupió las palabras. ¿Y quién soy yo? Soy una madre que trabajó duro para darte todo. Que construyó un imperio social mientras tu padre estaba ocupado con su negocio. Que lo sacrificó todo por ti. Eres una mujer que olvidó de dónde viene, replicó Anthony. Papá fue camarero, mamá. Camarero, como Marina. Y tú lo amabas. Lo amabas precisamente porque era humilde, trabajador, auténtico.
¿Cuándo decidiste que esas cualidades eran despreciables en vez de dignas de admiración? Eso era diferente. ¿Por qué? Porque papá era tuyo. Porque en cuanto se casó contigo y levantó su negocio, dejó de contar como alguien así. Antonia abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. No tenía respuesta. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continuó Anthony, y por primera vez su voz tembló de emoción. Que papá vería esos vídeos y no te reconocería. La mujer de la que se enamoró jamás habría hecho algo así. No metas a tu padre en esto, susurró Antonia con la voz apenas audible. ¿Por qué no? Él también forma parte de esto. De pronto, Anthony habló con una firmeza cargada de emoción. Todo lo que soy, todo lo que he construido, es porque él me enseñó que el respeto no tiene precio, que la dignidad no depende de una cuenta bancaria. ¿Tú también creías eso antes? Antonia se dejó caer en el sillón. De repente parecía más vieja, más frágil. Cuando tu padre murió, empezó, pero su voz se quebró. Cuando papá murió, decidiste que el mundo era tu enemigo. Anthony se arrodilló frente a ella. Decidiste que si eras lo bastante dura, lo bastante cruel, el dolor no podría alcanzarte. Pero mírate, mamá. ¿Funcionó? ¿Eres más feliz ahora? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas cuidadosamente maquilladas de Antonia. Por primera vez en 3 años, su armadura perfecta se resquebrajó. No sé cómo ser de otra manera, admitió en voz baja. Ya no sé quién soy sin él. Entonces quizá ha llegado el momento de descubrirlo. Anthony tomó su mano. Pero no puedes hacerlo pisoteando a los demás. No puedes llenar tu vacío vaciando a otros. Hubo un largo silencio. Afuera, Barcelona seguía con su ruido habitual, ajena al drama que se desarrollaba en aquel lujoso ático. Esa chica, Marina, dijo por fin Antonia. ¿Su hermana de verdad está tan enferma? Fibrosis quística. 17 años. Sin tratamiento, probablemente no llegue a los 25. Antonia cerró los ojos. El padre de tu padre tenía un primo con eso. Murió joven, lo sé. Y ella trabajaba en 3 empleos para pagarle el tratamiento. Trabajaba, ahora puede centrarse en la universidad. Está en 3er año de medicina. Quiere ser neumóloga. Antonia soltó una risa amarga. Claro que quiere. Claro que es inteligente y noble, y todo lo que yo no soy. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Entonces Antonia abrió los ojos, enrojecidos pero más claros que en meses. Fui un monstruo, Anthony. Con ella, con otros, contigo. Tu padre se avergonzaría de mí. Papá te habría perdonado. Anthony apretó su mano. La pregunta es si puedes perdonarte a ti misma y si puedes cambiar. Antonia no respondió de inmediato. De pronto, ella siguió mirando por la ventana a la ciudad que había sido testigo de su humillación pública. No sé si podré, admitió por fin. Pero quizá puede intentarlo. 3 semanas después, Marina salía de su turno cuando una mujer se le acercó en la calle. Llevaba vaqueros, una blusa sencilla, el pelo recogido en una cola, sin maquillaje, sin joyas llamativas. A Marina le tomó un minuto reconocerla. Señora Vidal. Antonia. Antonia parecía incómoda, insegura, completamente distinta a la mujer dominante del restaurante. Marina, sé que probablemente soy la última persona que quieres ver, pero ¿podríamos hablar solo 5 minutos? Marina miró el reloj. Tenía que tomar el autobús para ir a visitar a Lucía al hospital. 5 minutos, aceptó con cautela. Se sentaron en un banco del parque cercano. Antonia miraba sus manos, como si no supiera qué hacer con ellas. No sé pedir perdón, empezó con torpeza. Mi primer intento fue patético, pero he tenido tiempo para pensar, para ver esos vídeos una y otra vez, para darme cuenta en que me he convertido. ¿Por qué me dice todo esto? Porque le debo más que una disculpa falsa obligada por mi hijo. Antonia por fin levantó la vista. Le debo la verdad. La verdad es que cuando la vi aquel día, vi todo lo que he perdido. La juventud, el propósito, la capacidad de sacrificarse por amor. Y en lugar de admirarlo, ataqué. La ataqué porque me recordó todo lo que ya no soy. Marina no esperaba eso. No esperaba vulnerabilidad. No esperaba honestidad. Señora Vidal, mi esposo era camarero cuando lo conocí. Continuó Antonia. Yo era una niña rica y mimada que se enamoró de un hombre que olía a cocina y a trabajo duro. Mis padres casi me desheredaron, pero valía cada segundo de su desaprobación. De pronto, una lágrima recorrió su mejilla, y en algún momento después de su muerte decidió que ese amor había sido una debilidad, que mostrar compasión era mostrar fragilidad. Estaba equivocada. Todos cometemos errores.
Señora Vidal, mi esposo era camarero cuando lo conocí, dijo Marina con suavidad. No como los míos, negó Antonia con la cabeza. Pero estoy intentando cambiar. He empezado terapia. Me uní a un programa de voluntariado en un comedor social. Es humillante servir comida después de décadas en las que me la servían a mí. Pero también es necesario. Y, en verdad, es revelador. No busco admiración. Antonia se levantó. Solo quería que supieras que tu valentía aquel día no ayudó solo a tu hermana, también me ayudó a mí. Me mostró el monstruo en el que me había convertido. Y aunque aún me queda un largo camino, al menos ahora sé que voy en la dirección correcta. Se fue antes de que Marina pudiera responder, dejándola sola en el banco, tratando de asimilar la conversación más surrealista de su vida. De pronto, 6 meses después, Marina recibió su título universitario con honores. Lucía, sentada en el auditorio con un color saludable gracias al tratamiento, aplaudía más fuerte que nadie. Entre el público, en asientos separados pero presentes, estaban Anthony Vidal y su madre Antonia. Nadie buscó reconocimiento, nadie se acercó después de la ceremonia. Pero cuando Marina los vio al salir, le sonrió y ellos le devolvieron la sonrisa. Porque a veces las lecciones más importantes de la vida no vienen de los libros ni de las aulas. Llegan de una camarera valiente que se negó a ser menos que humana, y de una mujer rica que aprendió que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca puede recuperar el tiempo perdido viviendo en la crueldad.